Amados hermanos, estamos en nuestra predicación de la palabra. Les invito a que encuentren Mateo capítulo 12 y vamos a leer del 38 hasta el 45 de Mateo 12. Pero el sermón se va a concentrar en los versículos 43 al 45 solamente. ¿Ok? Entonces, vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leerlo en voz alta. Pónganse de pie en reverencia a la palabra de Dios, los que puedan, por favor, para escuchar la lectura de la palabra. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Mas él respondió y les dijo: Una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y aquí uno mayor que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y es peor el estado último del tal hombre que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. La palabra santa del Señor, que Él la escriba en nuestros corazones. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, gracias por ese día que nos regalas, en que hemos cantado a tu nombre, hemos leído tu palabra, hemos leído nuestro catecismo, donde nos instruye sobre el 6º mandamiento. También, Señor, nos permites gozarnos en ver a nuestros hermanos y hermanas aquí en la iglesia. Y ahora, Señor, dispone nuestro corazón para ser nutridos, además y de manera especial, con la predicación del Evangelio, con la enseñanza de la palabra. Y, Señor, concédenos ver la importancia de recibir tu palabra, la cual es el alimento sólido que necesitamos para que nuestra fe crezca, se fortalezca, para que se forje nuestro carácter y seamos como tú quieres cada vez más. Espíritu Santo, danos la sabiduría que necesitamos tanto para exponer tu palabra como para recibir tu palabra con corazones alegres. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor, pueden sentarse. Durante el tiempo que ministró nuestro Señor Jesucristo, Él se encontró con muchas circunstancias particulares en el pueblo de Israel, pero se encontró muy seguido con personas que habían estado endemoniadas. ¿Lo recuerdan? A través de nuestra predicación del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo ha expulsado demonios. Y Mateo, como los evangelistas, a veces nos relatan exorcismos que hizo el Señor Jesús, pero no abundan en ellos. Más, sin embargo, cuando hace Mateo, por ejemplo, un resumen de todo lo que Jesús hizo, nos dice que llevaban a los enfermos y también llevaban a todos los que tenían espíritus inmundos, demonios, y a todos los expulsaba. O sea que, aunque encontramos pocos ejemplos específicos de cómo el Señor Jesucristo sacaba a los demonios, esos resúmenes nos dan a entender que en general en el pueblo de Israel, tanto en el sur como en el norte, Satanás en un sentido tenía controlada la vida del pueblo judío. Al grado que el Señor Jesucristo en una ocasión
le dijo a los judíos que ellos no eran hijos del Padre Celestial, no eran hijos de Abraham, sino que su padre era ¿quién? El diablo. ¿Se acuerdan también, como hemos mencionado en otras ocasiones, que el Señor Jesucristo a Pedro, después que Dios el Padre le da esa revelación de quién es Jesús, lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás? O sea que el diablo, pues desde el inicio de la humanidad, ¿verdad? Cuando el hombre cae en pecado, el diablo ha estado siempre muy activo atacando al pueblo de Dios. Recuerden, hay una diferencia entre que el diablo ataca a los cristianos a que posea a un cristiano. Un verdadero creyente no puede ser poseído por el demonio, porque somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Podemos ser influenciados y podemos ser atacados por el demonio, pero ya no poseídos, ya no controlados absolutamente por el demonio. Y hermanos, cuando avanzamos en nuestra fe por la gracia del Señor, la influencia del diablo y nuestro propio pecado y la influencia del mundo van disminuyendo, o deben disminuir, ¿cierto o no? Van disminuyendo en nuestra vida. Pero sucede que, como en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él lleva el Evangelio, lleva su propia persona, su ministerio, la gente quedaba maravillada por los milagros que hacía, pero no quedaban maravillados de quién era Él y de la doctrina del Evangelio. Y entonces mucha gente lo seguía, pero no reformaban sus vidas de una manera integral. Y entonces es bien interesante, porque sucede que cuando hay un cristianismo superficial, cuando hay un cristianismo que no profundiza, que no crece en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, es como una puerta para que seamos influenciados por otras ideas que no necesariamente son bíblicas. Ustedes lo saben, cada uno de ustedes que provienen de contextos eclesiásticos de iglesia distintos, pueden dar testimonio de cómo antes se practicaban cosas en sus iglesias, o hacías o creías cosas que después de meditar y leer y estudiar la palabra dices: pero ¿por qué hacía yo esto? ¿Por qué creíamos esto si la Biblia no lo manda? Eso sucede porque a veces nuestro cristianismo es muy superficial. Y entonces, cuando es muy superficial, el diablo nos empieza a tentar. Nosotros empezamos a inclinarnos a recibir cosas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad no son verdaderamente piadosas con respecto a la Escritura. Están como cubiertas nada más de un vestido evangélico, pero no tienen el Evangelio en su centro. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Les enseñó, hizo muchos milagros, los consolaba, los ayudaba. Es más, cuando Él llegó, empezó a liberar al pueblo de Israel de los demonios, del dominio de Satanás. Noten cómo Él habla allá en Mateo capítulo 12. ¿Se acuerdan cuando Él habla acerca del hombre fuerte? Allí en Mateo capítulo 12, cuando los escribas y fariseos le dijeron que Él sacaba a los demonios por el príncipe de los demonios, y Jesús les dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si ustedes siguen leyendo, en Mateo 12, en el versículo 29 dice así, 28 para empezar: y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y luego en el 29, ¿o cómo puede alguien entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes
si primero no atare al fuerte, y entonces saqueará su casa. Una forma de decir que el hombre fuerte que dominaba la casa de Dios, al pueblo de Dios, era Satanás. Pero el Señor Jesucristo viene como el hombre que es más fuerte, que es más poderoso que Satanás, y lo ata, lo amarra, y entonces puede liberar al pueblo de Israel. Realmente el Señor Jesucristo en su ministerio había liberado al pueblo de Israel del poder del demonio. Les había enseñado que Él es todopoderoso, que tiene poder sobre el mundo espiritual. Y sí, mucha gente fue beneficiada. Muchos demonios fueron expulsados y muchos fueron aliviados de los tormentos de Satanás. ¿Recuerdan algunos ejemplos de que había un joven que el diablo lo poseía y dice que lo empujaba para que se golpeara, lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego y él se golpeaba? Estaba siendo muy atormentado. Bueno, es un caso representativo que muestra cómo el diablo tenía controlado la vida de la gente en ese tiempo. ¿Recuerdan también el endemoniado gadareno que vivía en Gadara, al otro lado del río Jordán? Dice que vivía en los montes, en los cementerios, y dice que se golpeaba y se cortaba con piedras y nadie lo podía controlar. O sea, otra vez es un caso representativo de cómo el diablo tenía control no solo de la gran mayoría del pueblo de Israel, sino también en el mundo de los gentiles. El diablo tenía control sobre ellos. El diablo tiene control actualmente sobre la vida de la gente allá afuera, hermanos. ¿Verdad que sí? Mi barbero me decía el otro día que yo estuve allí, me decía él, que ese mismo día me dice, pastor, ¿no entró y olió algo raro? Le digo, pues, no me fijé específicamente. Dice, ay, es que el otro muchacho que trabaja conmigo estaba fumando droga aquí mismo, me está cortando el cabello. Qué triste, ¿verdad? O sea, hay gente que no puede vivir sin drogarse. Todo eso no es vida, hermanos. Y eso es en parte su pecado, la influencia del mundo, pero también el dominio que el diablo tiene sobre las personas. ¿Cómo dice el Señor Jesús que el diablo no vino para salvar? El diablo vino ¿para qué? Para robar, para destruir, para matar. A eso viene el diablo. Y así es como el diablo mata y destruye la vida de las familias. Entonces, el Señor Jesucristo realmente había traído beneficio a las personas. Tengan esto en mente. Pero al mismo tiempo podemos ver que durante su ministerio había una gran oposición a él. No de toda la gente, pero de mucha gente, y particularmente por parte de los líderes religiosos de Israel, los escribas y los fariseos. No pararon hasta que crucificaron al Señor Jesús. ¿Ok? Y el Señor Jesucristo ya ha hablado aquí en el pasaje previo al que vamos a comentar, que los fariseos y escribas eran gente mala y perversa, pero Jesús los usa para describir no solamente a ellos, sino a toda la generación en que vivían. El Señor Jesucristo dice allá en Mateo 12:39, una generación mala y adúltera demanda señal. No nada más los escribas y los fariseos, sino toda esa generación. Toda la gente que vivía en ese tiempo era una sociedad mala y adúltera, infiel al Señor. ¿Pero cómo? Pero si ellos habían tenido el privilegio de ver a Jesús, de recibir su enseñanza, se dice que miles, grandes multitudes seguían al Señor Jesucristo. ¿Cómo podía ser que ellos todavía siguieran siendo malos y adúlteros, perversos? Y nuestro pasaje, como hemos dicho, nos va a ayudar a entender un poco, hermanos, que un gusto por el evangelio superficial
una maravilla ante el Evangelio, no necesariamente significa un verdadero cambio en nuestras vidas, sino que el diablo incluso aprovecha eso para que seamos vulnerables y en nombre de Dios y en nombre de la fe empecemos a aceptar ideas que no son bíblicas en lo absoluto y que en lugar de ayudar a que crezca nuestra fe en el Dios verdadero, contribuyen para que seamos abusados, para que seamos traicionados y para que nuestras vidas, en lugar de crecer, decrezcan. Noten cómo dice el Señor Jesucristo ahí, en el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Tengan en mente que el Señor Jesucristo está hablando de la generación mala y adúltera de su tiempo, porque al final en el versículo 45 dice, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Ya vieron? Ahora, el Señor Jesucristo habla de una persona endemoniada, un espíritu inmundo, sucio, que no tiene nada que ver con la santidad de Dios y con la justicia de Dios. Y si ese espíritu es inmundo, cuando posee a alguien, lo llevará a vivir en la injusticia, en la impiedad, en la maldad. Muchos habían sido endemoniados en ese tiempo. Muchos habían sido poseídos por el demonio, pero vino Jesús, que es más fuerte que Satanás, que es más grande que Salomón, que es más importante que la reina del sur, y libera a muchísima gente en Israel. El reino de Dios había llegado a ellos, no lo habían recibido, es diferente, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos ha llegado el reino de Dios, claro, pero no todos quieren el reino de Dios. No todos quieren entrar al reino de Dios. Dice el Señor Jesús, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, da a entender que este hombre poseído fue liberado. Jesucristo había liberado a muchos endemoniados durante su ministerio. ¿Qué sucede con estos espíritus inmundos? Dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Interesante, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo describe a los demonios de una manera espiritual, obviamente, porque los demonios son seres espirituales. Ellos no necesitan beber agua, ¿verdad? No les afecta el clima, por así decirlo, pero es una manera espiritual, figurada, gráfica de describir como un viaje de los demonios. Los demonios vienen de su mundo espiritual de maldad y dicen, aquí me voy a quedar. Poseen a alguien, pero después Dios en su misericordia libera a esa persona del demonio y el demonio sale y anda viajando, anda por lugares secos, habla por desiertos, por lugares áridos, y el demonio parece que está sufriendo y dice, ya no quiero andar así, quiero poseer a alguien más, quiero vivir en alguien más. Y dice que el demonio anda buscando y no lo halla, no lo halla. Lo triste aquí es que el Señor está describiendo al pueblo de Dios, está describiendo al pueblo de Dios. Entonces el demonio, los demonios, aquí está en singular, pero se puede entender en plural también, ¿verdad? Porque el diablo y sus huestes, sus ejércitos, sus demonios. Entonces los demonios andan buscando a quien devorar. Así lo dice el apóstol Pedro. El diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, porque tiene hambre, parecido a lo que dice Jesús aquí, ¿verdad? Anda en lugares secos, áridos, no encuentra reposo, está intranquilo, y cuando viene a la iglesia y ve a cristianos fieles que entienden que ha llegado el reino de Dios y que han entrado al reino de Dios, que han aceptado al Señor Jesucristo, el diablo dice, aquí no se puede. Aquí no puedo poseer a nadie. Aquí no puedo controlar la vida de nadie. Pero de repente en el pueblo de Dios, como sucedía en el tiempo de Jesús, ve a gente que dice, mira, este o esta dice que ha aceptado a Jesús, pero su vida y su relación con Dios y con su iglesia y con el pueblo es muy débil. Y entonces, ¿qué sucede? Vean lo que dice ahí.
en el versículo 44, entonces dice, como que el demonio recapacita y dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y dice, volveré ¿a dónde? A mi casa de donde salí. Interesante. Pero noten cómo el demonio habla de esa persona. Dice, mi casa. Y claro, cuando alguien dice mi casa, ¿qué significa, hermanos? Pues primero que tú eres el dueño o dueña y no otra persona va a venir y se va a meter a tu casa, ¿verdad? Tú tienes autoridad y control sobre tu casa. Y estas palabras del demonio en labios de Jesús describen precisamente el poder que el demonio tiene sobre una persona. Volveré a mi casa, como si él fuese el señor de esa casa, es decir, de esa familia, de ese hogar. Y luego dice, y cuando viene, la haya ¿qué? Desocupada, barrida y adornada. Ay. La haya desocupada. Pues sí, ya no hay inquilinos, ¿verdad? Se fue el diablo, está vacía. Además está, ¿cómo dice ahí? ¿Barrida? A ver, ya hasta me perdí, no lo encuentro. Dice barrida, ¿verdad? Barrida. Niños, ¿cómo se ve una casa barrida? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se ve, Santiago? Limpia, ¿verdad? Bueno, ahí en la casa tenemos las notitas. Hoy te toca barrer a ti el martes, miércoles, ¿verdad? Tienen que barrer los niños. Y cuando no barren, ¿cómo está la casa? Sucia, ¿verdad? Sucia. Bueno, Satanás dice que llega y encuentra la casa barrida. Y además la encuentra que adorna. Está lista para que otro inquilino entre a vivir. ¿En qué sentido la vida del hombre es como una casa o un hogar que está desocupado, barrido y adornado? Pues es en el sentido espiritual, obviamente, de que el Señor Jesucristo viene, expulsa a Satanás de la vida de estas personas. Y estas personas se emocionan, se maravillan y dicen, sí, seguiremos a Jesús, pero después se les baja el ánimo y no están obedeciendo el Evangelio, no están viviendo de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Y entonces su casa, sí, el Señor los ha beneficiado. Recuerden que el Evangelio beneficia no solo a los que creen realmente en Cristo. La doctrina del pacto nos enseña que donde quiera que hay un cristiano, en una familia donde hay cristianos, por esos cristianos Dios también bendice de una o de otra manera a los demás que viven en la casa, ¿verdad? Con los padres cristianos, Dios bendice a sus hijos, a sus nietos, a los que están en su hogar de una o de otra manera. Bendice a amigos incluso, ¿verdad? Aunque no son cristianos, los bendice por la influencia de cristianos maduros que realmente están comprometidos con Dios. Así pues, muchos en la iglesia, como muchos en el pueblo de Dios, Dios los ha bendecido y sus vidas han quedado limpias. Satanás ha salido, los vicios han salido, las malas costumbres han salido, han barrido su casa, está limpia su casa, la han decorado, pero hasta allí. Interesante descripción, ¿cierto? Hasta allí queda el progreso de alguien que parece cristiano, pero no lo es. Qué interesante. Parece cristiano, pero no lo es. Son casi cristianos. ¿Se acuerdan de uno de los gobernantes romanos cuando Pablo en Hechos empezó a relatar su conversión? Le dijo, no recuerdo el nombre, si era Félix o no recuerdo. Agripa, el rey Agripa, ¿verdad? Le dijo al apóstol Pablo, cállate Pablo, ya, por poquito más me convences para ser cristiano. Casi cristiano. Se quedó en la puerta nada más, pero no lo fue. Así también en la iglesia y en el pueblo de Dios en general, como en el tiempo de Jesús, muchos decían, Señor, Señor, ¿verdad? Muchos dicen que eran creyentes, que seguían a Cristo, pero realmente no lo eran. Y sí, ¿habían sido beneficiados? Claro que sí.
y ya no eran borrachos, ya no eran drogadictos, ya no estaban endemoniados, ya no hacían esto, ya no hacían lo otro. Pero como dije al principio del servicio, el cristianismo no se trata solamente de no hago esto y no hago lo otro y no hago lo otro. Se trata de que empieces ahora a reformar tu vida, a profundizar en la fe, a conocer más en tu fe. Porque por eso decía yo, cuando el Señor te ha salvado, te ha perdonado, en ese sentido, el principio de tu vida cristiana no es el final, es el principio. Eres un bebé que debes crecer y crecer, aprender y estudiar y convivir y seguir adelante. Porque si no haces eso, entonces tu vida está vacía. Ah, pastor, ¿pero cómo? Sí, está vacía. No, el Señor ha sacado, por así decirlo, toda la basura, pero ahora ¿con qué la vas a llenar? ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Efesios? Les da muchas exhortaciones, pero hay una exhortación que les dice: sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? Nada más por decir lléname, lléname, lléname. Nada más por cantar, cantar, cantar. No. El Espíritu Santo inspiró ¿qué? La Biblia. Y el Espíritu Santo nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y mujer estén enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cómo serás lleno del Espíritu Santo? Estudiando la palabra, viviendo la palabra, aplicando la palabra, creciendo junto con tus hermanos y hermanas en Cristo. Si no lo haces, tu casa está desocupada, está bien barridita y está bien adornada. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues el Señor Jesucristo, lo dice en el siguiente versículo. Entonces el demonio pues abrió la puerta y dice: oye, mira, esta casa está mejor que antes, ¿verdad? Que cuando yo estaba. Está lista para que yo regrese. Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. No como él, sino peores que él. Y claro, ustedes saben que en la Biblia el número 7 es signo de completud, de que algo está completo, de perfección. O sea, está diciendo, ahora la condición de esta persona con 7 espíritus peores que el que ya estaba será de control total. Dice, va, toma consigo, o sea, con él, otros 7 espíritus peores que él. Noten cómo estos otros espíritus, ¿no? Están viajando, por así decirlo, están buscando a quien atacar. Y el demonio, su amigo, les dice, pues vengan por acá. Dejen de buscar, acá hay una casa, acá hay una familia, aquí hay una pareja, aquí hay esto, aquí hay lo demás. Están listos para que entremos. Y entrando, dice, moran allí, se quedan a vivir allí. Interesante, ¿verdad? Porque muchos que fueron, muchos que el Señor Jesucristo ayudó y expulsó demonios de ellos, si no creyeron realmente en Cristo, ¿qué sucedió después? Pues su vida llegó otra vez a estar bajo el control de ¿quién? De Satanás. No necesariamente a todos posee Satanás, pero sí a todos influencia en mayor o menor grado. Y en ese sentido están bajo el control del diablo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice también en Efesios, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo? Es interesante porque le está hablando a cristianos que no necesariamente van a estar poseídos, pero alguien que es un enojón y gruñón y guarda rencor y pasan días y días. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás dándole al diablo que controle tu vida. Todos somos así, ¿cierto, no, hermanos? Y nos arde la barriga, ¿verdad?
Todos somos así de una u otra manera. Pero se dan cuenta, o sea, si tú no llenas tu corazón con la bondad y el amor y el gozo del Espíritu Santo, aunque no seas poseído por el demonio, Él te influenciará para que entonces tu vida esté llena de odio y de rencor y seas un rencoroso y seas alguien enojón y gruñón y toda la vida vivas así y te llamas cristiano. Por eso, aprendamos, hermanos, el cristianismo verdadero no es solo decir yo creo en Cristo y se acabó. Es conocerlo más a Él, es buscar de Él, es congregarnos, es crecer, es estudiar, porque si no llenas tu vida con la palabra, será llena de otras cosas. Así de sencillo. Así de sencillo. Y entonces el Señor Jesucristo dice, y el peor, es peor el estado último del tal hombre que el primero. Válgame. Así es. Tu condición llega a ser peor, hermanos. Peor. Y Jesús dice, así también acontecerá a esta mala generación. Me gusta cómo el Señor Jesucristo habla en singular, ¿verdad? De personas específicas, pero también habla en plural de la comunidad, de la generación, de la familia. Sí, porque sabes, si tú educas a tu familia, vas a cosechar grandes beneficios y vas a ver los resultados buenos en tu familia, en tus hijos, en tus nietos y en las generaciones que vengan. Pero si no, el diablo va a controlar a toda tu familia. Ay, hermanos, es triste eso. Yo, de veras, cada vez que ando por allá y platico con la gente, hay familias que viven como perros y gatos, ¿verdad? Hay familias que viven distanciados completamente. Hay familias que sus hijos viven perdidos en las drogas, perdidos en las pandillas, perdidos en esto, perdidos en lo otro, perdidos en el dinero, ¿verdad? Perdidos en el lujo, como si eso fuera eterno. El Señor Jesucristo dice, las consecuencias de no recibir al Señor Jesucristo y de no vivir como cristianos responsables y maduros y no aprovechar los beneficios de las bendiciones de la gracia de Dios, nos llevará a una vida aislada, a una vida miserable, a una vida en la que no creceremos en nuestra relación con Dios. Hermanos, ¿quieren que el demonio controle su vida? No, ¿verdad? No, hermanos. Dios nos libre de eso. La única manera de que eso no suceda es valorando lo que Cristo primeramente ha hecho por nosotros. Segundo, el que ama a Cristo, ama a su iglesia. El que ama al esposo, ama a la esposa. No puedes decir amo a Cristo y no amar a la iglesia. Y hermanos, por eso somos una familia. Amémonos, busquémonos, convivamos. Porque si no, el diablo nos va a llenar de otras ideas, de otras influencias. Y nuestro último estado será peor que el primero. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? 30 años después, 30, 40 años después, en el año 70 después de Cristo, los judíos, hermanos, querían liberarse del dominio romano, que los tenían sometidos. Y durante años habían guerrillas, habían sicarios, habían grupos militares dentro del pueblo de Israel que andaban haciéndole la guerra a los judíos, a los romanos, pero los suprimían, los destruían. Pero llegó la rebelión del pueblo de Israel a tal grado que dijeron, ahora sí. Y en el año 70 se le acabó la paciencia al emperador romano y mandó su ejército. ¿Y qué fue lo que hicieron? Destruyeron toda la ciudad de Jerusalén, el grandioso y magnífico templo, el segundo templo que había construido el rey Herodes durante casi 50 años, fue quemado, fue derribado, fue destruido. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, llegará un tiempo en que no habrá piedra
sobre piedra en este lugar. Y hasta la fecha, los judíos religiosos, ortodoxos, solamente van a llorar en lo que le conocen como el muro de los lamentos. Es todo lo que quedó del pueblo de Israel. El Señor los castigó durísimo y fueron expulsados de Israel, llevados como esclavos. Desde antes, ya lo recuerdan en el Antiguo Testamento. Y una vez el Señor Jesucristo le dijo a los judíos: de cierto les digo, que no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, que reconozcan que Jesús es el Mesías y que solamente en Él hay esperanza. ¿Somos diferentes a los judíos? No, somos igual de rebeldes. No esperemos a que nuestro estado llegue a ser peor que antes, hermanos. Y comprometámonos con Dios, con su iglesia, y busquemos al Señor de todo corazón. Amén. Oremos para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Una palabra dura para el pueblo de Israel y para el pueblo de Dios también en este tiempo. Ayúdanos para que nuestra vida sea gobernada por tu Espíritu Santo, por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no por el diablo. Perdona nuestra negligencia, nuestra flojera. Perdona nuestro descuido y ayúdanos para comprometernos contigo y con tu iglesia. Bendice a mis hermanos en todo lo que hagan, y que en todo lo que hagan tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén.